Buenas noches, hoy les hablaremos de las herramientas que se utilizan para realizar mantenimiento, ya sea preventivo, proactivo o correctivo. Sí. Bueno, hay gran variedad de pinzas. Una de ellas son las pinzas de punta plana, las pinzas de punta redonda y las de curva. También hay las bruselas y muchas más pinzas que se utilizan tanto en el mantenimiento como para redes. Bueno, las bruselas, o también conocidas depiladores en la estética, estas nos sirven para alcanzar algunos elementos pequeños. La pinza curva también nos sirve para la misma función, aquella que podemos coger un tornillo que de pronto se nos haya ido porque no lo alcanzamos a coger con nuestros dedos. Está la pinza de punta redonda, que sirve para doblar alambres, al igual que la punta plana. Como se dice, estas tienen en la punta de acuerdo como es su nombre. Entonces, la pinza plana se utiliza para doblar cables que pues son un poco flexibles, entonces esto nos ayuda con un poco de fuerza, un poco de presión a doblarlas. El pelacable. Esta herramienta es importante ya que nos permite pelar un cable y así mismo poder realizar una red. Hay diferentes tipos de pelacable. A la hora de pelar el cable hay que tener mucho cuidado, ya que podemos cometer un error y podemos trozar los cables que vienen por dentro. La sopladora. Esta herramienta es muy útil y necesaria, ya que nos permite hacer un mantenimiento preventivo a los componentes internos y externos de nuestra computadora. Hay diferentes tipos de sopladora. Hay una que viene con aspiradora. La grimpadora también es conocida como ponchadora. Hay dos tipos de grimpadora: la grimpadora de impacto y la grimpadora de presión. La de impacto es aquella que nos permite grimpar o ponchar los jacks, y la de presión tiene varias funciones, porque ella nos permite grimpar el RJ45 para poder realizar una red alámbrica o cortar cable. Las brochas. Esta herramienta es muy importante y necesaria a la hora de realizar un mantenimiento, porque nos permite limpiar las partes internas y externas de un computador. Hay diferentes tipos de brochas. Lo más recomendable a la hora de realizar un mantenimiento o una limpieza a la board es comprar una brocha delgadita para así mismo no dañarla, no rayarla. Los paños. Estos paños son muy importantes a la hora de realizar un mantenimiento, ya que con ellos podemos limpiar las pantallas y el chasis y los componentes externos de una computadora. Lo recomendable es que los paños no sean de algodón, porque muchas veces podemos rayar lo que estamos limpiando. El sitio de trabajo, que es muy importante a la hora de realizar un mantenimiento, ya que la mesa de trabajo tiene que tener por lo mínimo una altura de 80 centímetros para así tener mejor comodidad a la hora de hacer un mantenimiento. También es recomendable que la mesa no tenga cajones para no chocar nuestras piernas con ellas, y sobre todo que la mesa sea resistente para que pueda soportar el peso de las partes de la computadora. Otro punto de vista es que el lugar tiene que tener buena iluminación, y aparte de eso tenemos que tener una linterna o una lámpara para poder alumbrar las partes que no alcanzamos a ver. Borrador de goma. Este borrador es muy importante, ya que con él podemos limpiar la tarjeta RAM, pero hay que tener mucho cuidado a la hora de limpiarla, porque podemos rayarla e incluso hasta dañarla. Extractor de soldadura de soldador. Este lo utilizamos para retirar un punto de soldadura que quedó mal. Para su funcionamiento necesitamos del cautín. Con el cautín calentamos el punto de soldadura y con el desoldador lo extraemos y para que quede limpio. La malla de soldadora.
Esta malla se utiliza para desoldar. Su funcionamiento: la colocamos encima del punto de soldadura, encima colocamos el cautín, calentamos el punto de soldadura y esto hace que el punto de soldadura se derrita y se pega a la malla. Después de esto cortamos el pedazo de la malla y queda lista para usarse. Pino soldador es el que utilizamos para soldar componentes electrónicos en la tarjeta madre. Para su funcionamiento necesitamos estaño y crema para desoldar. El cautín está compuesto por una punta metálica que se calienta a través de una resistencia. Multímetros. Hay dos tipos de multímetros. Está el multímetro digital, que se utiliza para medir corrientes, voltajes, ya sean alternos o directos. Este multímetro consiste en una perilla la cual ubicamos en lo que queremos medir, ya sea corrientes, voltajes, continuidad. Está compuesto con dos bananas, una roja que es la fase y una negra que es la neutra o polo a tierra. También tiene un probador para condensadores. Multímetro análogo. Es el multímetro que utilizamos para medir resistencias, voltajes, frecuencias, entre otras. Este multímetro consiste en una aguja que nos mide y es mucho más precisa que la del multímetro digital, ya que el multímetro digital nos muestra unas medidas en rangos. O estaño es el que utilizamos para soldar componentes electrónicos. Este es un alambre blando, generalmente contiene antimonio, cobre y plomo. Para su funcionamiento se necesita un cautín, con este calentamos el estaño y soldamos los componentes. O también conocidos destornilladores o desarmadores. Bueno, estos tienen una gran variedad de nombres y también hay gran variedad de ellos. En el momento de un mantenimiento, en el momento de trabajar redes alámbricas, es más importante siempre el tornillo. También está la llave Bristol. ¿Por qué? Porque es importante el tornillo, porque depende del tornillo necesitamos el destornillador o el atornillador o como le quieras decir. Entonces, siempre hay que tener grandísima variedad de ellos para las distintas cantidades que hay de tornillos. Hay muchísimas, entonces es aconsejable tener gran cantidad de ellos para que en el momento de destapar un chasis o de pronto una impresora o algo así, o incluso los computadores portátiles, que estos tienen unos tornillos un poco diferentes a los computadores de mesa, entonces tener un desarmador que nos pueda permitir realizar esta función sin ningún problema y que no vayamos a quedar varados porque no tenemos esta herramienta para poder desarmar. Las navajas son indispensables. Hay navajas que tienen muchas más herramientas en ella incorporadas, entonces es multifunción y nos ayuda muchísimo en mantenimiento. Nos sirve para cortar un cable, para pelarlo. Hay unas que tienen en la punta, tienen como un alicate para, digamos, hacer presión a la hora de doblar un cable y tienen muchas más cosas que nos favorecen. El aislante es muy útil, nos sirve para en el momento de que se hace un empalme, con esta envolverlo y que así no vaya a haber un cortocircuito o que de pronto nos vaya a pasar corriente cuando tocamos el cable que está pelado. O también nos sirve para poder diferenciar las cosas, entonces es bueno siempre tener de diferentes colores aparte del negro. Que se usan para la limpieza. El alcohol isopropílico, el cual es instantáneo y eso lo hace muy ventajoso, es aquel que se utiliza en las memorias RAM, en las tarjetas, ya sea de video, de sonido o la NIC, para mantenerla limpia y en un buen estado. Líquido siliconado para limpiar las pantallas, este es muy importante y también es súper efectivo para la limpieza y las deja muy bien. Hay que tener en cuenta que no es recomendable y no se debe hacer el limpiar las pantallas con agua. ¿Por qué? Porque a medida del tiempo, si se hace muy seguido, va a crear un hongo en ella que después la va a dañar y ese daño es irrevocable. Es muy importante, esta se aplica en el procesador con una jeringa encima de él antes de poner su disipador. Esto hace que así mantenga más refrigerada y no se recaliente.
La pistola de calor, esta nos sirve para soldar y desoldar componentes que se encuentran en la board. Un ejemplo de ellos es el chip de video. Para utilizarla debemos tener en cuenta que es dependiendo de la temperatura que se necesite, por eso esta trae un regulador. Las herramientas para la protección personal y para la protección del equipo se usan por seguridad. Estas son el tapabocas, los guantes, la manilla antiestática, botas dieléctricas. Los guantes nos sirven para en el momento de que estemos haciendo un mantenimiento preventivo de limpieza. Como estos tienen muchas veces demasiado polvo, así nosotros no adheramos ese polvo y nos causan enfermedades. También porque todos los componentes que se encuentran en una PC tienen químicos que con el tiempo son malos para nuestra salud. Los guantes cuando muchas veces no se utiliza la manilla antiestática, esta nos sirve para que nosotros no descarguemos esa energía en el componente. O también porque hay personas que les sudan mucho las manos, entonces eso daña el componente. Y las botas dieléctricas, esta también nos sirve para que no vaya a haber un paso de corriente. El tester o el probador de cable, como su palabra lo indica, nos sirve para comprobar si el cable ha quedado bien crimpado en el RJ45. Esto es utilizado en redes. Nos sirven para colocar y para tener organizadamente y apartados lo que son los tornillos y algunos elementos pequeños para que no se confundan y en el momento de realizar un mantenimiento o una instalación de una red sea más fácil. Los marcadores nos sirven, como su palabra lo dice, valga la redundancia, para marcar lo que son los DCs, que en el momento que estemos haciendo un mantenimiento y tengamos que marcar uno de ellos, no lo hagamos con un lapicero o con un micropunta, que es lo que la gente usualmente lo hace por no tener a la mano un marcador. Y lo que no saben es que esto daña los CDs, ellos son muy delicados y no toleran estos químicos que traen estos implementos. Los copitos son usados para la limpieza de elementos pequeños y delicados. Un ejemplo de ellos es el lente de la unidad de CD. El encendedor nos sirve para pelar cables y que el alambre no quede maltratado, porque hay muchos de ellos que son muy delgados y que al momento de hacerlo con una navaja o con un cortafrío se va a quebrar el cable. Entonces de esta manera es más fácil, él se quema el cable y el alambre queda sin ningún daño. Las bolsas antiestáticas. Estas tienen una importante y simple función, que es que en el momento de que estemos sacando una board o que tengamos una tarjeta, las metamos allí para que ésta no se dañe en el momento de que de pronto sufran una descarga de electrostática o que de pronto se nos haya dañada la board, tengamos que llevarla a algún sitio, entonces necesitamos transportarla. Esta nos sirve para llevar la board. Estas fueron las herramientas que se utilizan para el mantenimiento del hardware de un PC. Ahora les voy a hablar de las herramientas para el mantenimiento del software de la PC. Estas herramientas son elementales, hay demasiadas y muy importantes todas. Es bueno tener a la mano varios sistemas operativos, ya sean GPL, que quiere decir libre, o que sean comerciales, que son pagando. También tener desfragmentadores, aunque ya el PC tiene esa opción, tener antivirus, uno bueno, y así tener antivirus y ya, tener antivirus.